Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de Génesis, en el estudio que venimos tomando de este libro tan maravilloso. Quiero invitarlos a que estemos orando. Padre, gracias te damos por tu misericordia, tu bondad, tu amor y por ser un Dios tan maravilloso. Te rogamos, Señor, que nos guíes en este estudio de tu palabra y que podamos, Señor, glorificarte, Señor, en nuestras vidas. Gracias y habla en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Génesis capítulo 36. Dice así. Voy a ir leyendo algunos apartes de este capítulo. Y dice, versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Oliva, hija de Ana, hijo de Zibeón, Ebeo, y a Besemat, hija de Ismael, hermana de Nabeot. Así que este capítulo, básicamente, como nos dice el primer versículo, nos relata las generaciones, es decir, la descendencia de Esaú. Todo este capítulo está dedicado a relatar su descendencia. En el versículo 6 y 7 vemos que Esaú nos relata este pasaje que Esaú se separa de su hermano Jacob por los bienes que ellos tenían, que eran muchos y ya no podían. La tierra donde ellos estaban eran personas que vivían de la tierra, que vivían del ganado, y ya no cabían porque se habían enriquecido. Dice el versículo 6, y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra de donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Así que, como nos relata aquí el pasaje, ellos toman caminos diferentes y básicamente la razón es que estaban muy prósperos ambos. Pero también hay una razón espiritual que la vamos a mirar más adelante. Esaú se ubica un poquito más hacia el oriente, hacia lo que hoy conocemos como Irak. En cambio, Jacob se queda en la tierra de Canaán. A partir del versículo 9 en adelante, nos podemos decir que nos está relatando cada uno de sus hijos, de cómo ellos van, los hijos de cada uno de sus mujeres que él tuvo, que tuvo tres mujeres, 2 cananeas y una hija de un tío, que es Ismael, el hermano medio de Isaac, su padre. De todos estos personajes hay uno que es importante, que más adelante tiene cierta relevancia en la escritura, y es Amalek, que lo miramos en el versículo 12. Dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Amalek fue un enemigo del pueblo de Dios. Fue un pueblo que peleó contra el pueblo de Israel cuando venían de Egipto y iban a entrar a la tierra prometida. Éxodo 17, versículo 8 nos relata un poquito acerca de la historia de Amalek.
Éxodo 17:8 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Así que Amalec fue un pueblo hermano, se podía decir, del pueblo de Israel, que cuando Israel venía o estaba en el desierto, pelearon contra ellos. Y por ello, en el versículo 14 del capítulo 17 de Éxodo, Dios dice esto de Amalec: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Es decir, lo que ellos hicieron fue algo que fue abominable delante de Dios. Éxodo 36. Uno de los, digamos, algo relevante de la descendencia del pueblo de Esaú fue que en ellos hubieron muchos jefes. Y creo que es una de las palabras que más se repite aquí. Es decir, eran personas hábiles, eran personas que hicieron reinados, que hicieron, digamos, se pudieron organizar muy bien y fueron muy fuertes. Ellos fueron muy fuertes y quizás llegaron a enorgullecerse de sus capacidades bélicas que ellos tenían. Eso nos lo relata más adelante uno de los profetas menores, en donde Dios le dice que así te levantares o colocares tu nido en lo más alto del cielo, de allí te bajaré. Es algo que Dios relata porque ellos consideraban que no podían ser destruidos. Sigamos leyendo aquí. En el versículo 29. Génesis 36, 29. Nos dice: y estos fueron los jefes de los horeos, los jefes de Lotán, Sobal, Sibeón, Ana. Versículo 31. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Es decir, estas personas se organizaron, fueron, digámoslo así, príncipes, fueron reyes, e incluso primero que el pueblo de Israel, ellos, dice aquí la palabra de Dios, tuvieron reyes que los gobernaban. ¿Qué más podíamos nosotros aquí mirar? Pues el texto nos sigue hablando acerca de la mayoría de la familia de Edom, de cómo ellos tuvieron grandes capacidades. Y es importante que recordemos que la palabra de Dios dice que Esaú fue un gran cazador. Tal vez esta referencia tenga algo que ver con lo que dice Génesis 9. Y no solo que era un cazador de animales, sino que era un hombre con las características de Nimrod. Y la palabra de Dios habla sobre que Nimrod fue un hombre. Génesis capítulo 10 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Tal vez aquí la característica era que eran hombres con muchas habilidades políticas para gobernar, con muchas habilidades humanas para dirigir y emprender.
Y quizás fue esta característica que había en la vida de Esaú la que llevó a Isaac, su padre, a preferirlo a él, en vez de preferir o escoger para darle la primogenitura a Jacob, sabiendo que ya Dios lo había dicho desde antes de que ellos nacieran. Sin embargo, tal vez lo que observaba Isaac en la vida de Esaú era que era un hombre hábil, que era un hombre con capacidades políticas, con capacidades guerreristas para gobernar. Y Isaac tal vez se guió por las apariencias físicas de su hijo Esaú. Y tal vez por eso era su preferencia para con él. Y es muy llamativo que diga la palabra de Dios, así como dice que Nimrod fue un cazador, de igual manera también Esaú fue un hombre cazador. ¿Qué podemos nosotros extraer de la descendencia y de la historia de Esaú? Bueno, recordemos que Esaú, como nos los relata la escritura, fue un hombre que vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Es decir, este hombre menospreció las cosas espirituales, no las valoró, las tuvo un poco, y por eso Esaú, como nos dice el libro de Hebreos, fue un profano, es decir, un hombre que tuvo por vil las cosas espirituales. Y esto llevó a que Dios lo desechara, a que Dios no lo tuviera en cuenta en la vida. Además, también encontramos, como nos dice el versículo 1 del capítulo 36, que Esaú fue un hombre que tomó muchas mujeres y que tomó las mujeres que no debía de tomar, las mujeres de Canaán. ¿Y por qué no las debía de tomar? Bueno, recordemos que Noé, cuando salió después del diluvio, sembró uvas, hubo una cosecha y él se emborrachó, y su hijo Can, dice la palabra de Dios que allí en Génesis capítulo 9 nos relata estos pasajes, que Can vio la desnudez de su padre. Pero el hecho no fue que la vio solamente, sino que fue y refirió la condición en la que estaba su padre a todos los que estaban en alrededor. En cambio, Sem y Jafet encubrieron la falta de su padre. Y cuando su padre se dio cuenta de lo que había hecho Cam, lo maldijo, y maldijo precisamente a el hijo, el cuarto hijo que iba a tener Cam, es decir, a Canaán. Y profirió esta profecía, como nos dice Génesis 9, versículo 24 en adelante. Dice: y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo, el hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Esta situación era de pleno conocimiento para Esaú, para Jacob, en la cual sabían de que ellos no debían emparentar con los cananeos. Además, la madre de Esaú, es decir, Rebeca, desde un principio
mostró su inconformidad, mostró su desgano y su malestar por lo que estaba haciendo Esaú. Eso nos lo relata Génesis capítulo 26, versículo 34. Dice que cuando él tenía 40 años, él tomó estas mujeres de Canaán. Y dice la palabra en el versículo 35 que fueron de mucha amargura para su madre. Además, el Génesis 27, versículo 46, Rebeca dice: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de él, es decir, de estas cananeas que él había tomado. Y Génesis 28, los versículos 6, 7, 8 y 9, nos relata que también Isaac bendijo a Jacob y le dijo con toda claridad de que no tomara mujeres cananeas. Y Esaú se dio cuenta y salió corriendo a buscar salió corriendo a buscar mujer en a una hija de Ismael, es decir, una hija de un tío de él. Pero también empeoró las cosas porque Ismael, recordemos, también había sido desechado precisamente porque ellos tenían un corazón resentido contra Dios. Tanto Ismael como Esaú se resintieron contra Dios y nunca aceptaron la reconciliación que Dios les extendió, sino que ellos anidaron el odio, anidaron en su corazón un resentimiento acerca de lo que ya Dios había determinado. Y esto lo llevó a su alejamiento completamente de Dios. Por ello, hermanos, encontramos que de Esaú, la palabra de Dios más adelante habla de una manera muy triste. Y lo encontramos en Malaquías. Malaquías capítulo 1 nos dice que Dios aborreció a Esaú. Malaquías 1, versículo 2 dice: yo os he amado, dice Jehová, hablando aquí acerca del pueblo de Israel. Y dijiste: ¿en qué nos amaste? Y dice aquí una pregunta retórica: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Y cuál fue la razón para la que Dios haya aborrecido? La razón, hermanos, es que este hombre se convirtió en un hombre orgulloso, en un hombre que no quiso perdonar nunca a su hermano. Y quiero que vaya conmigo, vamos a buscar aquí en el libro en un libro del Antiguo Testamento, en Abdías, en el libro del profeta Abdías. Versículo 3 nos habla de la soberbia que había en el corazón de Esaú. Dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras, en las peñas, en tu altísima morada, que dijiste en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Y Dios aquí también en este Abdías, en este libro del profeta Abdías, en el versículo 10 nos dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Versículo 12 nos dice: no debiste tú haber estado mirando el día en que tu hermano de su infortunio.
El versículo 13 nos dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo. El versículo 14 dice, tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que ellos escapasen. A pesar de que Jacob, cuando regresaba de Parán Aram, mostró un corazón sensible, dobló sus rodillas y pidió perdón a su hermano por haberle robado la primogenitura. Pero es importante decirlo, no la robó, porque Esaú la vendió por un plato de lentejas. Y si ya la ha vendido, ya no tenía derecho sobre ella. No tenía ningún derecho. Pero sin embargo, este hombre guardó resentimiento en su corazón y lo guardó para toda su vida. Y esto afectó tanto a él como a toda su descendencia. Y por ello su descendencia llegó a ser enemiga del pueblo de Dios. ¿Qué otra cosa nosotros podemos aprender de la vida de Saúl? La palabra de Dios dice que Dios aborreció a Esaú. Y también lo repite en el libro de Romanos. A Jacob amé, Romanos capítulo 9, y a Esaú aborrecí. Pero en realidad esto aquí hay que entenderlo de que Dios se enemistó. Dios no tuvo amistad nunca con Esaú por su actitud, por su dureza de corazón, por su orgullo, por su obstinamiento y porque no quiso aceptar lo que ya Dios había determinado desde un principio. Dios había escogido a Jacob para que fuera el sacerdote, para que sobre él llegara la primogenitura, pero con ello no estaba desechando a Esaú. No, Dios no estaba desechando a Esaú. Dios no lo estaba sacando de su comunión. Pero Esaú nunca aceptó los propósitos de Dios, el plan de Dios. Y muchas veces vemos estos, hermanos. Vemos que algunas personas, Dios deposita sobre ellos algunos dones, algunos ministerios. Y algunas otras personas se molestan por lo que Dios ha hecho. Y se enojan contra Dios. Y no es que Dios los deseche, sino que ellos no aceptan lo que Dios establece. Y a veces vemos en las iglesias estas mismas situaciones. También, hermanos, aprendemos que Esaú no valoró la vida espiritual. No valoró la comunión y la relación con Dios. Él prefirió sus riquezas. Prefirió ser un rey, ser reyes. Toda su descendencia prefirieron ser grandes en ese momento, en el mundo, pero fueron pequeños en el reino de Dios. No tuvieron en poco la vida espiritual, la relación, la comunión con Dios. Y esto me lleva a recordar cuando Abraham fracasó al irse para Egipto. Pero cuando Abraham regresó a Canaán, lo que primero anheló fue elevar un altar, llegar a tener esa relación íntima con el Señor, llegar a tener una comunión íntima con Dios. Y también lo hemos venido aprendiendo de Jacob. Jacob, en el capítulo 35 que miramos, vemos que él también, cuando
cayó en cuenta cuando fracasó allí en Siquén, Dios le dijo: ve y sube a Betel, ve, sube allí y elévame un altar. Busca mi relación, la comunión con Dios. Eso es lo más valioso que nosotros debemos de buscar. Es la mayor bendición, es el mayor tesoro, tener una relación íntima con Dios, una relación en la cual no hayan estorbos, no hayan ídolos, no haya nada que impida para que nos acerquemos a Dios. En toda la vida de Esaú no lo vemos elevando un altar, no lo vemos buscando la presencia de Dios, no lo vemos a él orando, clamando, gimiendo delante de Dios. Hermanos, que no nos ocurra eso a nosotros, que no ocurra eso con su vida. Los bienes materiales son necesarios, son importantes tener una casa, una propiedad, es importante tener un negocio, pero es mucho más valioso y más enriquecedor mantener una relación con Dios, una relación con el Señor. Aunque el acercarnos a Dios tenga Dios que disciplinarnos, no importa, eso es muy valioso. Pero también aprendemos, hermanos, que Esaú fue nieto del más grande de los creyentes y fue hijo de uno de los hombres que en algunas personas les dicen que fue tipo de nuestro Señor Jesucristo, Isaac. Un ejemplo en el matrimonio, un ejemplo para amar a su esposa, como lo fue Isaac, como nos lo relata Génesis capítulo 24 y también Génesis capítulo 25. Sin embargo, este hombre, Esaú, caminó un camino totalmente contrario al de su familia. También hoy miramos cómo hijos de creyentes, hijos de grandes creyentes, han menospreciado, no han valorado la riqueza espiritual que se tiene y que se halla cuando se tiene una buena relación con nuestro Señor Jesucristo. Hermano y amigo, Esaú terminó como un profano. Esaú terminó siendo aborrecido por Dios, dice la palabra, en enemistad con Dios. Esaú terminó, como dice como dice la carta a Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y este fue el caso de Esaú. Terminó siendo enemigo de Dios porque amó más las cosas del mundo que las cosas espirituales. En conclusión, hoy es el día. Hoy démosle la espalda al mundo. Hoy busquemos una relación íntima con nuestro Señor para que no nos pase lo que le ocurrió a Esaú, que a pesar de tener un gran privilegio, de tener una gran familia, de tener un gran Dios, no lo valoró. Pero que no sea ese su caso, ni sea en mi caso. Aunque fueron grandes en el mundo, pero muy pequeños en el reino de Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la invitación que nos haces a través de tu palabra.
Te rogamos, Señor, que nosotros cada día anhelemos y deseemos tener una buena relación contigo y una buena comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén.